Tipos de muestreo. ¿Qué es la muestra? Es una porción representativa de la población que tiene la misma característica que se desea estudiar en una población. La muestra debe poseer toda la información deseada para tener toda la posibilidad de extraerla, y esto solo se puede lograr con una buena selección de esta y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de datos. Existen dos tipos de muestreo: el probabilístico o aleatorio, que es donde el azar interviene, y el no probabilístico, en donde no interviene el azar. Muestreo aleatorio o probabilístico. El muestreo aleatorio o probabilístico se selecciona de forma aleatoria, de tal manera que la oportunidad de elegir un miembro de la población es igual para cada uno de ellos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el tamaño de la población es grande y diversa. Este método de muestreo es útil ya que ayuda a los investigadores a crear muestras que representan completamente a la población. Su proceso comienza al asignar números a los individuos, que vienen siendo la muestra, y luego elegir de manera aleatoria números entre ellos a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen en la muestra. Entre sus ventajas se encuentra que es la forma más sencilla de armar una muestra, la representatividad aumenta y resulta más fácil ponerla en práctica, no requiere marco de muestreo y se toman en cuenta las subpoblaciones y tiene precisión, al igual que resulta económico y no es un problema llevarlo a cabo. Las desventajas o limitaciones encontramos que algunas veces resulta poco preciso y puede ser difícil calcular o interpretar sus resultados. También, en algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad y muchas veces es complicado especificar el marco de muestreo, pues hay menos precisión. Se debe realizar una investigación sobre determinada ciudad, por lo que el investigador decide y enlista la población en grupos de 200 personas, para luego, de forma aleatoria, elegir el individuo número 120 de cada grupo, conformando de esta manera la muestra. En este tipo de muestreo se observa la participación y los puntos de vista, y en la mayoría de los casos las características que se buscan son impuestas por el investigador. Muestreo aleatorio simple. Es un procedimiento de selección que se basa en el azar, en donde cada miembro de la población tiene una probabilidad igual e independiente de ser seleccionado como parte de la muestra. El muestreo aleatorio simple se utiliza ampliamente en los estudios experimentales, además de ser un procedimiento básico como componente de métodos más complejos como el muestreo certificado y el empate. Se caracteriza porque otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los miembros de la población. Su proceso comienza al definir la población de la cual se debe seleccionar la muestra. Después, hacer una lista de todos los miembros de la población. Así, asignar un número a cada miembro de esta y aplicar un criterio para seleccionar la muestra. En sus ventajas se encuentra que es sencillo para armar las muestras. Toma de forma equitativa la selección de las muestras a partir de la población. En general, todos los individuos de la población tienen iguales oportunidades de ser seleccionados. La población es representativa. Es el mejor método a la hora de explicar los resultados. Y por la representatividad obtenida se pueden realizar generalizaciones con respecto a la población. Respecto a sus limitaciones, se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población. Esta lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada. En las poblaciones grandes es difícil disponer de los datos necesarios para este tipo de muestreo. Un ejemplo sería que si se necesita seleccionar una muestra de 50 personas entre un universo de 1000, se le asignará a estas 1000 personas un número, y a modo de sorteo se seleccionarán 50 números al azar que conformarán la muestra requerida. Tomándolo como una muestra pequeña, se necesita una lista con la información básica de los individuos, por lo cual nos permite conocer más el objeto de estudio.
muestreo estratificado se utiliza cuando se busca destacar o investigar las particularidades de un grupo específico de la población. También se utiliza cuando se quiere estudiar las relaciones entre dos o más subgrupos. El proceso es el siguiente. Se divide la población en grupos homogéneos a los que se denominará estratos. Los elementos de cada estrato son seleccionados de acuerdo a una de las siguientes reglas. 1. Número específico de elementos que se extrae de cada estrato que debe corresponder a la población de este estrato en la población. 2. El número de elementos que se extrae de cada estrato debe ser igual y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población total. Sus ventajas son que cuenta con mayor capacidad de hacer inferencia y comparaciones dentro de un grupo, presenta un mínimo de errores en las muestras del mismo tamaño, las muestras son más representativas ya que los elementos de cada estrato o grupo son representados en la muestra. El investigador puede obtener mayor conocimiento de la población abordada, permite aplicar diversos métodos de investigación y hace posible el análisis de los patrones dentro del estrato y la notificación separada de los resultados para cada uno de los estratos. Entre las limitaciones se encuentra que es necesario obtener información sobre la proporción de la población, así como también información sobre las variables de estratificación de cada elemento. Es un método más costoso ya que implica tiempo y es complicado en comparación con otros métodos. Si se cuenta con un gran número de variables, la selección de la estratificación resultará más difícil. Se necesita una muestra de 20 personas en un grupo de 150, por lo que se decide reagrupar a través de las edades de las personas. Se determina la edad del grupo a elegir, el cual conformará la muestra. Con este tipo de muestreo tienes la oportunidad de hacer una comparación de datos entre los estratos y conocer las variables. Se emplea cuando la población es demasiado grande y dispersa. Los conglomerados deben ser homogéneos entre sí, pero heterogéneos en sus componentes. El proceso es el siguiente. Se divide la población en grupos. Se selecciona aleatoriamente algunos de estos grupos y se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Tiene acceso conveniente. Se pueden elegir muestras grandes con esta técnica de muestreo y, por supuesto, aumenta el acceso a los diversos grupos o conglomerados. Tiene mejor precisión en los datos, tiene facilidad de implementación, dado que el muestreo de este tipo facilita la información de diversas áreas y grupos. Respecto a sus limitaciones, es que se necesita conocer la información del grupo, normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas, y el muestreo por conglomerado puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Seleccionar a las personas de un grupo que son de determinado lugar de origen. Se permite profundizar la investigación y, por lo tanto, analizar más a fondo la muestra extraída. Este tipo de muestreo es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Para llevarlo a cabo, debemos dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra deseada. Cada punto de partida elija un elemento al azar, apuntando con los ojos cerrados o, si está enumerado, seleccionar uno o un par de dígitos al azar. Respecto a sus ventajas, es que nos permite obtener buenas propiedades de representatividad. Es un sistema muy rápido y simple, ya que le evita la necesidad de generar números aleatorios de individuos en la muestra. También garantiza una selección perfectamente equitativa y evita la necesidad de usar diferentes estratos, aunque existe variedad de algunos en cada fragmento. Existe tan solo una desventaja o inconveniente al utilizar esta técnica. El orden en el que se coloca a la población seleccionada puede llegar a tener un tipo de periodicidad, la cual puede coincidir con el intervalo seleccionado, ocasionando una muestra sesgada. Supongamos que poseemos una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos. Para ello, dividiremos en primer lugar el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego, seleccionaremos un número al azar entre el 1 y 10. Si el número obtenido al azar es el 6, a partir del individuo número 6 de la población se definirá nuestra muestra. Es decir, a partir de él se irán completando intervalos de 10, es decir,
6, 16, 26, 36, hasta el 996. Este muestreo le permite a toda una comunidad escolar participar en un evento aleatorio sin discriminación alguna. Muestreo polietápico. Es utilizado con frecuencia cuando no existe una lista completa de todos los miembros de la población y es inapropiada. Es un muestreo que se realiza por etapas. Primero se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada una de estas unidades primarias se toman unidades para una submuestra secundaria y así sucesivamente hasta llegar a las unidades elementales. Entre sus ventajas se encuentra que los costos y los tiempos para llevar a cabo este proceso son efectivos. Es un método conveniente para encontrar la muestra en una encuesta. Es mucho más preciso que el muestreo por conglomerados para las muestras de mismo tamaño. Es eficaz para la recolección de datos primarios a partir de la población geográficamente dispersa. Es muy flexible. Y entre las limitaciones está que no es tan preciso como el muestreo aleatorio simple cuando la muestra es del mismo tamaño. Es difícil realizar pruebas, es muy subjetivo, los resultados de la investigación no son 100% representativos de la población y se requiere de información a nivel de grupo. El muestreo polietápico es un método eficaz para las investigaciones que cuenta con un elevado número de participantes y se requiere hacer una selección entre ellos. Muestreo no probabilístico. ¿En qué tipo de situaciones se utiliza? El muestreo no probabilístico se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo. Dentro de su proceso, es una técnica donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. El muestreo no probabilístico comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. Dentro de sus ventajas, es menos costoso para realizar la investigación. Se pueden controlar las características de la muestra, conlleva menos tiempo ya que se conoce al individuo que formará parte de la muestra. Y también se pueden conocer características poco comunes. Pero también tiene sus limitaciones. No asegura la representación total de la población. No generaliza y es subjetivo. No es recomendable en el caso de que la investigación sea causal o descriptiva. Por ejemplo, este tipo de muestreo se puede utilizar para realizar investigaciones que involucran una enfermedad particular en pacientes o tal vez una enfermedad rara también. Los investigadores pueden buscar ayuda de las personas enfermas para que estos refieran a otros que sufran de la misma dolencia y con esto formar una muestra subjetiva para llevar a cabo el estudio. Este tipo de muestreo se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población. Esta técnica de muestreo es ampliamente utilizada cuando los investigadores realizan investigaciones cualitativas, estudios piloto o investigación exploratoria. Y el docente puede realizar investigación exploratoria. El muestreo por cuotas se utiliza cuando se forman estratos de la población de acuerdo a ciertas características, procurando que estén representados en porciones semejantes. Dentro de su proceso, primero se establecen la o las características y posteriormente la cuota o el número de la muestra, que se conformará por las primeras personas que se encuentren y que cuenten con las características. En sus ventajas, debido a la participación de una cuota para la creación de muestras, este proceso de muestreo es rápido y sencillo. Usando el muestreo por cuotas y las preguntas de investigación apropiadas, la interpretación de la información es un proceso muy conveniente para el investigador. La representación efectiva de una población puede hacerse usando el muestreo por cuotas y no hay espacio para la sobrerepresentación, ya que esta técnica de muestreo ayuda a los investigadores a estudiar una población usando cuotas específicas. El presupuesto necesario para ejecutar este método de muestreo es mínimo. Dentro de sus limitaciones,
dificultad de reducir un error encontrado durante este muestreo. Otra limitación es el no incluir una cuota que sea relevante para el estudio. Eso nos podría ocasionar que los resultados se distorsionen. El muestreo por cuotas se utiliza, por ejemplo, cuando un investigador busca realizar un análisis comparativo de mercado y saber cómo utilizar un producto, de acuerdo a diferentes grupos de edad, antecedentes socioeconómicos y también por género. Las cuotas se crean dentro de la población objetiva de acuerdo con estas variables. El muestreo por cuotas se utiliza cuando se tienen datos adicionales de los individuos, por ejemplo, edad o sexo, y se pueden utilizar ya que el investigador considera que estos datos pueden influenciar en las características que se estudian. Entonces, en la investigación educativa, podemos querer conocer sobre edades en nuestros alumnos que tienen problemas con aprender los números. Eso sería un ejemplo. Muestreo intencional. ¿En qué tipo de situaciones se utiliza? Se basa en la opinión o conveniencia del investigador para la construcción de la muestra con base en los objetivos de su investigación. El muestreo intencional, también conocido como muestreo discrecional o muestreo por juicio, se utiliza para ayudar a responder la pregunta principal de una investigación. Dentro de su proceso, los elementos seleccionados para la muestra son elegidos por el criterio del investigador. En sus ventajas, el muestreo intencional es uno de los métodos de muestreo más efectivos en relación a costo y tiempo. También, el muestreo intencional puede ser el único método apropiado si tienes un número de fuentes de datos que puedan contribuir al estudio limitado. Otra ventaja es que esta técnica de muestreo puede ser efectiva para explorar situaciones antropológicas en las que el descubrimiento del significado puede beneficiarse de un enfoque intuitivo. Dentro de sus limitaciones, tiene errores por la vulnerabilidad del juicio del investigador o un bajo nivel de confianza y altos niveles de sesgo. Y también por la incapacidad de poder generalizar los resultados de la investigación. Un ejemplo del muestreo intencional lo encontramos cuando los reporteros de noticias detienen a personas en la calle para preguntarle acerca de sus opiniones, por ejemplo, sobre un tema político o cualquier otro tema en específico. Importancia en la investigación educativa. Cuando queremos conocer las opiniones de ciertos alumnos o padres de familia para la mejora de la convivencia escolar. Muestreo incidental. El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra a individuos que se tiene fácil acceso. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente a los individuos de la población. La muestra se conforma por sujetos que son accesibles y que están presentes en un lugar determinado y en el momento preciso. La muestra se conforma a medida que se presentan los sujetos y cuando ésta alcanza su tamaño deseado. Dentro de sus ventajas, el muestreo intencional es uno de los métodos de muestreo más rentables y eficaces en el tiempo disponibles. El muestreo intencional puede ser el único método apropiado disponible si solo hay un número limitado de fuentes de datos primarios que puedan contribuir al estudio. También esta técnica de muestreo puede ser eficaz para explorar situaciones antropológicas en las que el descubrimiento del significado puede beneficiarse de un enfoque intuitivo. Dentro de sus limitaciones, existe la vulnerabilidad o errores de juicio por parte del investigador, bajo nivel de confiabilidad y altos niveles de sesgo, incapacidad para generalizar los resultados de la investigación.
Por ejemplo, cuando en el salón de clases el profesor les pregunta a los alumnos qué están en ese momento acerca de un cuestionamiento para recabar información. Ese sería un ejemplo de muestreo incidental. Para la investigación educativa, este muestreo es muy importante para el docente, ya que es algo que puede aplicar en el momento si desea conocer información acerca de sus alumnos. Muestreo por bola de nieve. El muestreo de bola de nieve es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está muy limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Debemos identificar sujetos potenciales en la población. A menudo solo uno o dos sujetos pueden ser encontrados inicialmente. Debemos pedir a esos sujetos que recluten a otras personas. Los participantes deben ser conscientes de que no tienen que proporcionar ningún otro nombre. Debemos de identificar grupos u organizaciones que puedan proporcionar acceso a ciertos individuos que se ajusten a las características del estudio. El proceso tiene sus ventajas, ya que se implementa a corto plazo, es barato, simple y rentable. Tiene la capacidad de reclutar poblaciones ocultas y recopilar datos primarios de forma rentable. Ayuda a descubrir características sobre una población que no sabías y que no sabíamos que existía. Se necesita poca planificación y menos mano de obra que otros tipos de muestreo. Dentro de sus limitaciones, generalmente es imposible determinar el error de muestreo o hacer inferencias sobre las poblaciones de la muestra obtenida. Hay poco control sobre el método de muestreo. Los sujetos que el investigador puede obtener se basan principalmente en sujetos observados anteriormente. El submuestreo de una red particular de pares puede llevar a un posible sesgo, y los encuestados pueden dudar en proporcionar los nombres de sus pares y pedirles que lo hagan puede plantear problemas éticos. Un ejemplo del muestreo por bola de nieve es cuando un investigador decide realizar una investigación cuya muestra la conforman individuos con una rara enfermedad. Es de suma importancia en la investigación educativa. Por ejemplo, si siendo docentes tenemos que ir a un territorio donde hay migrantes o niños jornaleros, y podemos pedir a un niño que nos ayude con nuestra investigación, y de ahí irnos introduciendo a otros niños.